para la Igualdad de Género del Senado de la República. Les agradezco mucho a todas y a todos el que se encuentren aquí el día de hoy con nosotras. Y bueno, antes que nada quisieras pedirles por favor que no se olviden de llenar el formulario que está en el chat, ya que gracias a ese llenado podremos mandarles sus constancias en tiempo y forma. Y pues sean bienvenidas y bienvenidos a una edición más de las Conferencias Naranja, un espacio impulsado por la Unidad Técnica para la Igualdad de Género para promover el diálogo, la reflexión y el análisis sobre los desafíos que enfrentamos en la construcción de una sociedad más igualitaria, libre de discriminación y de violencias. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que son las masculinidades por desarticular. Y esta conferencia nos invitará a cuestionar aquellos modelos tradicionales de masculinidades que, lejos de beneficiar a las personas, ya sean hombres o mujeres, las reducen a relaciones desiguales de poder, estereotipos y distintas formas de violencia. De esta forma, vamos a lograr reconocer que los roles y los mandatos de género también afectan a los hombres y que transformar estos modelos es una tarea colectiva indispensable para que avancemos hacia la igualdad sustantiva y una convivencia sana basada en el respeto, la corresponsabilidad y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Para abordar este importante tema nos acompaña el maestro Miguel Ángel Garay Núñez, a quien le agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación. Y bueno, se los presento. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y forma parte de la primera generación de la maestría en Género y Derecho de la misma institución. Cuenta con diplomados en igualdad de género, políticas públicas, legislación y liderazgo por el ITAM, así como en legislar con perspectiva de género por Flaxo. Ha participado en la elaboración de diversas publicaciones especializadas en técnica legislativa y perspectiva de género, entre ellas Legislar con perspectiva de género, Inducción al trabajo legislativo con perspectiva de género y agendas legislativas en materia de igualdad de género. Asimismo, ha impartido conferencias y capacitaciones sobre derechos humanos, igualdad de género, masculinidades y violencia de género. Se desempeñó como colaborador de la Unidad para la Igualdad de Género en la Cámara de Diputadas y Diputados y actualmente es investigador parlamentario adscrito del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, donde su trabajo se centra en la incorporación de la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres y en la labor legislativa. Maestro Miguel Ángel Garán Núñez, le agradecemos de nuevo su presencia y disposición para compartir sus conocimientos y experiencia con nosotras y nosotros. Y bueno, a todas y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta conferencia nos invite al reflexionar, cuestionar y a construir nuevas formas de relacionarnos desde la igualdad, el respeto y una vida libre de violencias. Muchas gracias y adelante, por favor. ¿Me escucho? Sí. Qué bueno. Muchas gracias, maestra. Reiterarles a usted, a todo el equipo de la unidad técnica, por supuesto a la maestra Yolanda, a la maestra Rosy, a todo el equipo que integra la unidad por esta invitación. El honor es mío de poder compartir estas 2 horas con ustedes y con todas las personas que nos están acompañando. De hecho, ahora estos minutos que estuvimos al inicio de la sesión me dio la oportunidad de estar revisando el chat y ver quiénes estaban conectando. Veo que hay de diversas partes del país, de diversas áreas vi que hay de Poder Legislativo Estatal, de otras dependencias, lo que hace que este sea un grupo diverso y eso va a nutrir nuestra participación. Así que les agradezco bastante esta invitación y bueno, pues además agradecer la presencia como ya señalé, de las personas que se han conectado, porque tenemos una dura competencia en este momento, ¿no? Porque se están jugando fuera partidos del Mundial y todo ahora tiene que ver con el fútbol, así que reconocerles esta disposición por acompañarnos en esta charla que tendremos en estos minutos. Muchas gracias por la invitación
Y pues si gustan, ya nos iniciamos, ¿les parece? Antes de comenzar, como señalé aquí, sí me gustaría mucho que a lo largo de esta plática que tendremos, escucharles a todas y todos los que están presentes, que quieren ir participando, pidan la palabra. Creo que aquí el equipo de la unidad técnica nos apoyará en ese sentido, de poder dar la voz cuando una persona lo solicite, porque ya así dejemos un poco esta estructura tradicional, ¿no? Además, yo estoy como un monólogo hablando y hablando y hablando, y también me gustaría escucharles a ustedes, a hombres y a mujeres también, que veo que están conectadas muchas mujeres y hombres también que puedan participar, si así lo desean, en esta charla. Así que bueno, es únicamente esto. Siempre me gusta a mí sí iniciar este tipo de conversaciones aclarando muchas cosas. Una de ellas es que hay que tener conciencia también de cuando hablamos de masculinidades y este tipo de charlas, muchas veces hay mucha resistencia, ¿no? Sobre ahora qué nos van a venir a decir estos hombres y quieren que los hombres ahora seamos femeninos y ya están destruyendo a los hombres y ya no quieren que los hombres tengamos poder en la sociedad. Hay muchos mitos, digamos, en torno a esto. Así que primero sí me gustaría aclarar o tener como una especie como de conciencia respecto a que, por ejemplo, las personas que estamos aquí, vamos a hablar o vamos a abordar la masculinidad según la hemos vivido cada uno, o como hombres, que es muy distinta a la situación o las circunstancias de muchos otros hombres que están allá afuera, que pueden pertenecer a las comunidades rurales, que pueden pertenecer a grupos sociales en los cuales no han tenido la oportunidad de cursar la educación básica. Es decir, los hombres somos diversos, como también lo son las mujeres, y es importante tener esta claridad en que puedo abordarlo desde una perspectiva muy particular, que soy una persona que tuve la oportunidad de cursar estudios universitarios, un posgrado, es decir, las realidades son distintas. Así que con esta claridad es muy importante tenerla presente, así como también de no dejar de lado que existen otras perspectivas en el mundo. Yo me he encontrado últimamente en pláticas sobre estos temas con mujeres y hombres que suelen señalar siempre en que me dicen es que esto ya no sucede o no sucede en mi entorno o mis hijos o mi papá o mis hermanos no son ese tipo de hombres. Y por supuesto que es cierto y qué bueno, significa que vamos avanzando, lo que no quiere decir que no suceda otras situaciones fuera de nuestro entorno. Porque a veces se puede pensar que estamos exagerando o la forma en la que se trata a los hombres ya no es así. Pero créanme que si salimos un poco de nuestro entorno vamos a encontrarnos con otras realidades y sí es importante tenerlas presentes para poder tener un poco más de empatía respecto a lo que vamos a platicar en estos minutos. Esto por un lado. Por el otro, nada de lo que se va a decir aquí es una realidad firme, ni una verdad absoluta, ni incuestionable. Todo lo que vamos a comentar en estos minutos son formas de mostrar o de ir conociendo, quizá muchas veces no lo tenemos presente, pero que ahí está y que no nos damos cuenta sobre lo que ha implicado ser o mujeres y ser hombres a lo largo del tiempo. Así que pueden cuestionar, es también válido, no es una verdad absoluta lo que vamos aquí a charlar y bueno, sí me gustaría escucharlas cuando así lo deseen. Y por último, sí me gustaría también en esta presentación que escuchemos a mujeres. ¿Desde qué sentido? Lo vamos a ir viendo a lo largo de ella. Sí me gustaría que también estuviesen presentes las voces de mujeres que a lo largo de los años ya han hablado sobre la forma en la que se ha construido la masculinidad. Escucharlas también a ellas, porque para mí sigue siendo un tanto, a veces muestro un poco de reticencia cuando hay hombres que empiezan a abordar estos temas y hay que tener un tanto de cuidado también, porque han surgido las voces de hombres que se han aprovechado de los temas y del desconocimiento también que se tiene del feminismo, de la teoría feminista, para motivar a hombres a algún tipo de odio en contra de las mujeres. Esto está por un lado algunos hombres, pero también están
muchos que han llegado al tema y bueno, han encontrado en los temas de masculinidades o de la teoría feminista y de los estudios de género una forma también de quizás si no tener una conciencia sobre lo que es el tema, particularmente sí, ¿no? Entonces hay que tener un tanto como esta claridad sobre lo importante que es también que escuchemos a mujeres y a hombres que tengan un conocimiento, un acercamiento sobre los temas y que no vayan a veces a ir ahí como el caballo de Troya, ¿no? Otras agendas o que no son claramente las que buscamos. Entonces, con esta claridad, vamos a empezar escuchando a las mujeres. Sí me gustaría que no fuese una charla, ya que suelen ser tradicionales sobre masculinidades, ven lo que es la masculinidad, lo que son los estereotipos de género y por ahí se va. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos escuchando? Y lo digo así porque si bien no vamos a escuchar su voz, sí le vamos a escuchar a través de sus palabras a una de las eh, pensadoras feministas más importantes, no solamente de México, sino de América Latina y me atreveré a decir que en el mundo entero, que es Rosario Castellanos. Rosario Castellanos hace ya más de 60 años, este artículo fue publicado, déjenme voy a, se me tapa mi pantalla, así que permítanme, creo que ahí. Ok, Rosario Castellanos, que ha sido es un referente del feminismo en México, y ella ya empezaba desde mediados del siglo pasado a abordar la forma en la que se construyen eh, el género. Si bien en ese momento no se hablaba como hoy en día, ya tenemos una claridad sobre lo que son el género, sobre lo que es el sexo, sobre lo que es el feminismo, ella ya hablaba de feminismo, por supuesto, pero sí me gustaría que leyéramos algunos fragmentos de un artículo periodístico que ella publicó en el periódico Excelsior en 1963 y al finalizar con esta lectura, sí me gustaría si alguien tiene algún comentario al respecto, lo vayamos abordando, ¿les parece? Y quienes han tenido la oportunidad de leer a Rosario Castellanos, perdón, sabrán que el estilo de Rosario, perdón, es muy particular, la ironía que ella empleaba en sus textos, en tanto en la novela, en el cuento, en la poesía, que fue donde mayormente trabajó, pero la Rosario que escribió en los artículos periodísticos a mí me resulta fascinante. Rosario para mí ha sido mi maestra en muchos sentidos, es la gran referente para mí de este primer acercamiento que yo tuve a los estudios de género que posteriormente ya formalicé con teóricas feministas que son, digamos, se dedicaron ya particularmente a hacer teoría de género, pero Rosario lo abordó desde otra perspectiva. Así que, ¿qué les parece si vamos leyendo a ver, aquí está, estos fragmentos de Rosario? El artículo se llama Feminismo a la Mexicana. ¿Qué decía Rosario en 1963, más de 60 años? Ella empieza el artículo diciendo lo siguiente. Ahí está. Dice Rosario, empecemos por el principio, el nacimiento. Cuando nace un niño, se prenden foquitos azules, se reparten puros, se reciben abrazos y congratulaciones. La madre puede decir orgullosamente misión cumplida y el padre se siente asegurada su continuidad y sucesión. Cuando nace una niña, bueno, la reacción varía según los niveles culturales a los que pertenece la familia. Si son personas muy evolucionadas, que se las saben todas, que tienen mucho mundo, etcétera, se enternecen, claro está, ante la pobre criatura. Perdón, es que se me volvió a cerrar aquí. Se enternecen, claro está, ante la pobre criatura cuya suerte, si es predecible, no es envidiable, y se lamentan un poco de que la madre haya hecho tanto ruido para tan pocas nueces. Esto es cuando nace una niña. Pero descendamos un poco. Estamos aún entre gente acomodada, pero que no ha tenido tiempo de pulirse y que se ha educado en la universidad de la vida. Aquí se guardan ya mucho menos las formas. La suegra suspira como si siempre hubiera sabido que de una nuera semejante no podía esperarse otra cosa. La consuegra se siente vagamente avergonzada.
El padre frunce el entrecejo, refunfuña y esta noche se va de parranda con los amigos porque nadie tiene el derecho a exigirle que se quede aquí entre puras viejas. Y la madre llora defraudada y culpable. El tiempo pasa y la niña crece. ¿Sola? Generalmente no, porque sus padres, mientras tanto, se han entregado a una búsqueda frenética del varón. Esa búsqueda, tantas veces infructuosa, puede hacer subir el número de miembros de la familia hasta cifras insospechadas, pero cuando el anhelo se cumple y llega el hijo hombre, ya tenemos plenamente justificada no únicamente la vida de la madre, sino también la de las hermanas, que ahora tendrán a quien cuidar, mimar, atender. Alguien en relación con el cual la niña aprende a ser pasiva, obediente, sumisa, cómplice, cosa. Porque en todo caso, la infancia de la niña y los lazos que se establecen entre ella y el padre, entre ella y el hermano, no son sino una etapa de entrenamiento para lo que se considera su destino natural, el matrimonio. Premio a su buena conducta, corona de virtudes, cielo alcanzado con las manos. La mujer que intenta ejercitar su voluntad hace uso de su inteligencia, realiza una vocación, sabe que corre un riesgo, la soledad. Los hombres huirán de ella porque, debido a sus complejos, no aceptan que las mujeres las iguale, ni mucho menos le supere en autoridad, talento o sabiduría. Esto es lo que Rosario ya hablaba desde 1963 con Feminismo en la Mexicana, y ella aquí aborda lo que dice ella, que todo empieza con el nacimiento, cuando nace el niño, todo es fiesta, y cuando nace una niña, híjoles, no, pues, y sobre todo cuando es el primer parto en el matrimonio, y que no es el niño esperado, hay situaciones diversas, y ya Rosario habla de lo que implica perdone que se me cierre, aquí está, de lo que implica la cuestión de que nacen mujeres y de que nacen niños. Entonces aquí se empieza a construir ya lo que hoy conocemos como el género. Y sí me gustaría, antes de que avancemos, tener una claridad sobre lo que es el sexo y el género. Rosario lo aborda desde una cuestión irónica, desde una cuestión hasta dramática, como si fuese un cuento, literaria, y ella aborda una realidad que ella vivió en su infancia y en su adolescencia, Rosario, en Chiapas, etcétera. Pero esto es una cuestión que hemos visto a lo largo del tiempo. Entonces, así se va construyendo el sexo y el género. ¿El sexo y el género son lo mismo? No sé si déjenme reviso el chat por si hay alguna persona que haya puesto un comentario o si alguien aquí tiene haya tenido algún acercamiento a estos temas y pueda aquí comentarnos sobre lo que es el sexo y lo que es el género. Bien, muchas veces existe una confusión respecto a estos términos. ¿Qué es el sexo y qué es el género? Eh, el sexo, como ya está, como lo podrán aquí ustedes revisar en esta gráfica, es un atributo biológico que ha ido teniendo diversos cambios a lo largo del tiempo, porque bueno, ya ha variado también. El sexo es un atributo que cuando una persona nace, decimos, bueno, ¿es una mujer o es un hombre? Y eso cómo lo determinamos por las características biológicas. Decimos, aquí está un niño, porque yo veo a un niño y yo veo a una niña, y según sus órganos reproductores, determino si es una mujer o si es un hombre. ¿No? Y bueno, vienen otros tipos de aquí ya de cuestiones como esto es generalmente se considera que son mujeres o son hombres, aunque ya también hoy en día conocemos que existen personas intersexuales que pueden poseer características de ambos sexos, y esto implica otra forma de abordar también el sexo, pero de manera general, cuando nace una niña o un niño, atribuimos que es mujer o que es hombre de acuerdo a lo que estamos viendo al momento de nacer. Entonces aquí, en el momento en el que nace el niño o la niña, la mujer o el hombre,
empieza a construirse el género. Ya lo decía Rosario en su artículo. Bueno, se prenden los foquitos azules y ya saben, ¿no? Eh, Todo la ropa azul implica para los niños, la ropa rosa para las niñas. Y muchas veces esto se ha hecho sin ningún tipo de negatividad o de cuestión de hacer daño, porque ha sido algo que hemos socializado históricamente y que hoy lo tenemos normalizado. No está mal que una madre o un papá, si nace un niño, quiera tenerlo. Hay que ver lo que hay en el fondo de este tipo de circunstancias. Bueno, no sé si ahora siga sucediendo, pero yo lo recuerdo muy bien. Yo soy de Guerrero y crecí en, en la Tierra Caliente de Guerrero. Yo recuerdo bien que a las niñas cuando nacen, desde el día en que nacen, ya les hacen el orificio para los aretes. No sé si eso siga sucediendo o si alguien por aquí pueda comentar de si se sigue dando. Yo lo recuerdo muy bien. Yo decía, híjoles, me acuerdo cuando nació una sobrina, hija de una prima hace muchos años, yo todavía vivía allá, y la llevaban de inmediato a que le hicieran los orificios. Alguien puso aquí que sí, entonces se sigue dando, es decir, ahí ya empezamos a construir el género. Yo soy mellizo con una mujer. Entonces yo siempre he estado, yo siempre he dicho que siempre he estado rodeado de mujeres desde el momento en que llegamos, ¿no? En el momento de la fecundación, porque yo nací con mi hermana, mujer, y hoy revisamos las fotos de esos del día del nacimiento y cuando éramos muy bebés, pues ya saben, ¿no? Yo con la ropa azul, ella con la ropa rosa, y efectivamente ella desde muy pequeña con los aretes, ¿no? Porque así se piensa construir que es una característica propia de las mujeres usar aretes, nosotros los hombres no, por ejemplo. Y esto varía según cada cultura y según cada tiempo histórico. Puede haber culturas en las que hay otras cuestiones que suceden hacia los hombres y otras hacia las mujeres. Pero generalmente aquí, por ejemplo, Wilbert Vázquez dice, el género tiene que ver con cuestiones sociales, psicológicos y roles, correcto. Y Patricia Ramos dice que sí. Asumo que a ver, entonces se puede interpretar que el género se enseña y se adquiere con el tiempo. En su mayoría depende de los padres, familiares y personas que rodean al ser humano para formar el género. Esto comenta Moreno Basaldúa, es lo que yo aquí. Así es correcto. Es decir, el género se va aprendiendo, es una, como está aquí en la gráfica, es un atributo social que incluye, por ejemplo, las características sociales, culturales, psicológicas, emocionales e incluso económicas con las que la sociedad asigna, perdón, es que aquí está, asigna a mujeres y hombres de manera diferenciada. Estas construcciones sociales se consideran que son apropiadas para las mujeres o para una mujer y varían conforme la sociedad, el tiempo y el contexto, que es lo que ahora les comentaba. Y esto mismo nos ha llevado a historia. Entonces ya tenemos un tanto claridad sobre lo que implica el sexo y lo que implica el género. Esta construcción cultural es un atributo social que se construye. Posteriormente, esto nos lleva, y conforme se va socializando el género en la etapa temprana y en la etapa adulta, que lo vamos a ver un poco más adelante, a los roles y a los estereotipos de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de roles y estereotipos de género? A ver, déjenme, voy a tener aquí el chat para ir viendo sus participaciones. Bien, los estereotipos de género son aquellas creencias generalizadas sobre cómo son los hombres y las mujeres. Funcionan como etiquetas y se enfocan en el ser, cómo se piensa que es una persona. Esos son los estereotipos de género. Por ejemplo, en niños, el estereotipo sería que se fomenta que sean activos, intrépidos y competitivos. Por otra parte, los roles de género, a diferencia de los estereotipos que hablamos que se enfocan en el ser, los roles se enfocan en el hacer lo que se espera que hagan mujeres y hombres. Son funciones y comportamientos que la sociedad asigna a cada sexo y se manifiestan en la práctica. Es la manifestación práctica de los estereotipos. Primero, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer y ahora cómo deben comportarse en la sociedad. Por ejemplo, en niños,
El estereotipo es, como ya comentábamos, que sean activos y competitivos. Los roles que se les asignan es que se espera que no lloren y que participen en deportes de contacto, porque ellos tienen, son fuertes y son hombres que tienen estas cualidades. En el caso de las niñas, el estereotipo que se ha asignado históricamente es que son débiles, emocionales, dóciles, complacientes, etcétera, maternales. ¿Cuántas veces no hemos visto a niñas que desde el momento en el que nacen el juguete tradicional es un muñeco, ¿no? Entonces están con el muñeco y con la mamila porque se les está entrenando o se les está preparando para lo que va a ser la etapa adulta. En cambio, los hombres, pues con los cochecitos. Bueno, yo ya me voy me da hasta pena decirlo, pero hasta armas. Yo cuando veo en la calle, en el metro, o en algún parque a un niño, y digo niño, hombre, que esté jugando con una pistola, a mí me choqueó bastante. No entiendo la necesidad de que un niño pueda jugar con una pistola. En fin, pero es también lo que se espera de ellos. A las niñas, ya lo he dicho, pues la casita y la cocina, que son los espacios en los que históricamente se ha considerado que son para las mujeres. Para los hombres, ya lo hemos dicho, el balón, porque ellos sí pueden estar en la calle, en lo que implica esta libertad de jugar con otros niños, de poder jugar con un balón, etcétera. Entonces, desde aquí vamos ya construyendo estos estereotipos y roles de género. ¿Qué se espera de las niñas? Pues que su interés esté en el hogar y en el cuidado de otros y se va manifestando desde el principio con los juguetes que pudiese parecer algo mínimo o algo quizá superfluo, pero que créanme que no lo es porque vamos ya construyendo. Hoy está cambiando, hoy ya hay niñas y niños que se rebelan y que dicen yo no quiero jugar con muñecas, o que hay niños que dicen yo quiero jugar con muñecas, y afortunadamente cada vez hay más madres y padres que deciden que sus hijas y sus hijos puedan tener esta libertad de decidir e ir desarticulando e ir desmontando estos roles y estereotipos que históricamente se nos han asignado. A ver, déjenme por aquí, veo que hay algunas participaciones. Como les digo, yo sí quiero irles escuchando porque los hombres hemos tenido la voz demasiados siglos y entonces ahora creo que este es el momento de irla compartiendo. Eduardo Francisco dice, aplica exactamente en el tipo de juguetes a niños y las niñas. Valentina comenta, en mi caso, mi papá decía que las mujeres solo eran para la casa, que no estudiáramos, pues ya casadas no iban nos iban a mantener. Claro, Valentina, esto que tú dices es muy cierto. Es algo que es, y fíjense que, por ejemplo, mi mamá y mi papá, pues bueno, son personas ya que rebasan los 70 años en mi caso, y yo todo el tiempo estoy detectando cuando voy a su casa, cuando tenemos alguna reunión familiar, todo el tiempo estoy detectando algunas actitudes que ellos tienen y tampoco los culpo. Es decir, yo entiendo que la forma en la que ellos fueron educados es muy distinta a la nuestra. ¿Cuántas personas de las que están aquí no podrán o coinciden conmigo en las típicas reuniones familiares en la que, hija, sírvele a tu hermano, hija, párate a terminar de calentar las tortillas. Y los hombres ahí estamos bien a gusto, ¿no? Porque esto pasa mucho en mi casa, ¿eh? Mi mamá siempre dice, por ejemplo, una de mis hermanas, Susi, que es mi melliza, Susi, sírvele a tu hermano porque ya se le acabó el plato. Entonces, aquí está ya normalizada esta cuestión de que las mujeres están en estas tareas de la cocina, del cuidado, del atender a los hombres. Como los hombres llegamos muy cansados del trabajo, porque salimos a hacer el mundo, como dice Rosario Castellanos en un poema, somos los que hacemos el mundo, pues tenemos que llegar a que se nos atienda. Por ejemplo, aquí voy a leer, bueno, perdón, pensé que era ok, ya leímos la de Valentina. Sí, entonces es cierto, así se van ya también socializando los roles y los estereotipos de género a lo largo de la vida. Muchas veces son inconscientes, como lo he estado señalando,
y se siguen replicando o lo seguimos replicando todo el tiempo sin darnos cuenta. Y esto es uno de los objetivos de esta charla, de que podamos ir identificándolos y de alguna forma u otra irlos erradicando. Ahora, como bien se señala aquí, la problemática no radica en que existan diferencias entre hombres y mujeres. El problema surge cuando estas diferencias tienden a justificar prácticas discriminatorias, violencias y desigualdades entre hombres y mujeres. Esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. No está mal, ni vamos a juzgar a hombres y mujeres que deciden ser femeninas, en el sentido de que entienden la feminidad como ellas deciden asumirla. Una mujer que dice, yo soy femenina y me gusta usar lápiz labial y me gusta usar zapatillas. Eso está perfectamente bien, es aceptado cuando la mujer lo decide libremente. Igual los hombres que deciden hacerlo, el punto o el acento hay que ponerlo cuando históricamente esto ha servido como un pretexto para negar derechos, para, por ejemplo, si una mujer que con absoluta conciencia decide ser madre, es una decisión perfectamente consciente de ellas, no es que esto no sea un motivo para que, híjoles, te voy a pedir una prueba de embarazo si vienes a una entrevista de trabajo, porque no vaya a ser que después a los 4 meses te decidas embarazar, ¿no? Ya a mí no me va a convenir como empleador, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que vamos, que, que cuando libremente deciden mujeres y hombres llevar una vida, esto no sea un impedimento para que se les nieguen derechos y que sí se les reconozcan a unos y se les nieguen a otros. Así que esto es lo que implica los roles y los estereotipos de género. No sé si hasta aquí haya alguien que tenga alguna duda o comentario. Ya saben que pueden solicitar el uso de la voz y con mucho gusto les escucharemos. Así que, y también voy a estar pendiente del chat. Ahora, volvamos a escuchar la voz de las mujeres, ya que tuvimos claro lo que es el sexo, el género, la construcción que se hace del sistema sexo-género, lo que implican los roles y los estereotipos de género. ¿Qué nos dice Marcela Lagarde al respecto? Quizá para quienes no tengan o nunca hayan escuchado sobre la doctora Lagarde, es el referente feminista de los más importantes que tenemos en nuestro país, en América Latina y en el mundo, que ha estudiado los temas de género y ha creado teoría feminista a lo largo de los años. Y ella, como ya leímos lo que decía Rosario en un principio, digamos en los 60s, ya lo que hace la doctora Lagarde es llevarlo un poco más a la teoría. ¿Cómo ella considera el mecanismo cultural de la asignación del género? Ella dice, el mecanismo cultural de asignación del género sucede en el ritual del parto. Al nacer la criatura, con la sola mirada de sus genitales, la partera o el partero dice y nombra a la vez, ¿es niña o es niño? La palabra, el lenguaje, es la marca que significa el sexo e inaugura el género. ¿Ven qué interesante esto que dice la doctora? Dicen que en este momento se inaugura el género. Después, eh, y el resto de la vida, de manera casi imperceptible, se repite el ritual. Cada persona reconoce a otra a través de la mirada de su cuerpo, de la escucha de su voz y constata que es una mujer o un hombre. A partir del momento de ser nombrado, el cuerpo recibe una significación sexual que lo define como referencia normativa inmediata para la construcción en cada sujeto de su masculinidad o de su feminidad y perdura como norma permanente en el desarrollo de su historia personal, que es siempre historia social. Además, se certifica con las acciones, los comportamientos, las actitudes, la manera de actuar y de relacionarse y por el conjunto de cosas que esa persona puede o no hacer, decir o pensar. El género es una construcción simbólica y contiene el conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo. Y pareciese reiterativo, pero lo que yo sí intento transmitirles
retomando, rescatando las palabras de la doctora Lagarde, es que vamos repasando históricamente lo que la teoría de género y feminista ha explicado a lo largo de los años. Ya la doctora retoma lo que es la construcción del género y nos lo reafirma. Esto es una construcción simbólica y contiene el conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo. Ella dice desde que nacemos y además con la simple mirada del cuerpo ya atribuimos, yo veo a una persona que tiene los atributos de una mujer o del sexo de una mujer, yo en automático asumo que es una persona que, bueno, debe de ser pues un tanto dócil, debe de ser dulce, debe de tener conocimientos de la cocina, debe de desear ser madre, eso es casi que ya es un atributo innegable. Y si yo veo a un hombre, bueno, pues es un hombre, entonces seguramente es el encargado de llevar el hogar, que sucede, ¿no? Entonces, desde la mirada del cuerpo ya tenemos asignados estos roles y estos estereotipos que construyen a la masculinidad y la feminidad. Ahora, ¿qué es la masculinidad? Ya con este repaso que hemos hecho de cómo se construye la masculinidad, pues bueno, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, todos los hombres la tenemos ya interiorizada desde el momento en que nacemos y quizá sin darnos cuenta estamos replicando todo el tiempo. A ver, quiero leer aquí el comentario, me parece interesante cuando participan hombres y aquí Armando Morales dice, hoy en día, perdón, la diversidad de hombres tienden a usar, por ejemplo, faldas sin tener implicaciones de discriminación y en lo social. Es correcto. Efectivamente, eso sucede. Hoy en día puede haber hombres que decidan en su vestimenta no seguir los estereotipos que históricamente nos han asignado del traje, la corbata. Yo, por ejemplo, soy uno de los que he dejado ya desde hace un tiempo la corbata y miren que yo trabajo en una dependencia donde aún seguimos teniendo estas estructuras como el Congreso y he tratado de irlo dejando a un lado, no, en primera instancia porque me siento más cómodo, ¿no? Pero también porque, bueno, hay algunas construcciones. Y efectivamente, Armando, esto sucede. Ahora, hay que tener claridad de que esto puede suceder en ciertos espacios o en ciertos territorios, quizá donde haya un tanto más de apertura social, pero si un hombre va a una comunidad apartada, yo podría estar casi seguro de que será sujeto de burla o será sujeto de señalamiento, porque aún no hemos logrado que esta apertura se lleve a todas digamos que a todas los extractos sociales, permítanme usar esta expresión, y me disculpo, pero que aún justo este tipo de encuentros permiten que cada vez haya personas que vayan obteniendo, ganando estas libertades. Moreno comenta, hablando de masculinidades por desarticular, ¿dónde entrarían las destrezas laborales que dependen de la fuerza física entre mujeres y hombres? Por mencionar uno, la construcción. Si gustas esto lo vamos viendo más adelante, aunque bueno, aquí sí me permito yo comentar que cada vez se ven a más mujeres haciendo tareas en construcciones, en mecánica, y que bueno, si gusta lo veo más adelante porque también vamos a abordar un tanto sobre las diferencias que son claras entre mujeres y hombres y que son innegables. En fin, bueno, vamos si gusta avanzando, ¿qué es la masculinidad? Bien, aquí yo había, hay una, la masculinidad es el conjunto de cualidades, atributos y valores, conductas y funciones que se consideran fundamentales y esenciales al hombre en una cultura determinada. Como ya comentábamos, pues la masculinidad se va socializando. El sistema sexo-género asigna expectativas y conductas, comportamientos según el sexo de las personas. El aprendizaje de comportamientos considerados masculinos o femeninos se conoce como socialización del género. Este proceso responde a normas y expectativas sexuales sobre cómo deben actuar mujeres y hombres. Entonces,
se socializa desde que somos niños, después en la adolescencia y por supuesto que en la etapa adulta se fortalecen y así se va construyendo la masculinidad, que es el conjunto de cualidades y atributos y valores que se consideran fundamentales en los hombres. La masculinidad se desarrolla mediante la interacción con la familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad. Es por ello que es fundamental que no hablemos de masculinidad, sino de masculinidades. Esto es muy importante tenerlo presente porque como se señala aquí mismo en esta gráfica que tienen ustedes ahora presentes, es importante, y como se mencionó en un principio, tener en cuenta de que no es lo mismo la masculinidad para un hombre de una ciudad urbana a la masculinidad que vive un hombre de un pueblo o una comunidad indígena. Es distinta la forma o de un hombre que vive en el norte del país y que vive las circunstancias propias de la frontera, que son muy distintas a las que se viven en la Sierra de Guerrero o las que se viven en la costa de Veracruz o las que se viven en el sur del país. Es decir, esto varía. Yo les puedo asegurar que hay muchos hombres, por ejemplo, en el norte, que hay aquí algunas personas del norte que nos podrán apoyar al respecto de que aspiran a cuestiones muy distintas a las que aspiran los hombres en otros lugares del país. Por ejemplo, no sé, el anhelo temprano de tener una troca, ¿no? Eso a mí me resulta siempre muy interesante, que muchas jóvenes a los 12, 13, 14 años, su sueño y es realmente que puedan tener un coche a temprana edad porque quieren sentir este poder que implica tener un coche, sobre todo si ves a otros hombres que los tienen por diversas circunstancias. Entonces, esto los lleva o los va llevando a que de manera temprana busquen la forma de los medios para poder hacerse de esta troca, ¿no? Pero esto es una forma en la que se vive y se interioriza la masculinidad y que por eso hablamos de masculinidades. Puede haber circunstancias en otros lugares del país en donde implica el hombre, por ejemplo, al menos poder salir a ganarse el día a día y que la mujer permanece en la casa. Entonces, es por eso que hablamos de las masculinidades, porque además son distintas en muchas otras culturas. No es lo mismo la masculinidad que vive un hombre en Occidente a lo que vive un hombre en el Oriente Próximo o en otras latitudes del mundo, ¿no? Entonces, por eso esto es cuando hablamos de las masculinidades. Estos mandatos tradicionales de la masculinidad promueven ideas como ocultar emociones y vulnerabilidades, ejercer autoridad y poder. El modelo de masculinidad hegemónica se sostiene en el patriarcado, que es un sistema social y cultural que dicta que los hombres deben tener poder, autoridad y mandato sobre las mujeres, la familia y la sociedad. Y aquí es un punto muy interesante porque vamos a empezar ya a abordar lo que implica los costos de la masculinidad. Hoy podemos decir, y con absoluta razón, de que históricamente los hombres nos hemos beneficiado de la construcción. A ver, aquí veo un comentario. Permítanme, déjenme, le doy oportunidad también de irles leyendo. Comenta, eh, comenta ok, claro que sí, compartiremos las diapositivas. Después, Pati Ochoa comenta, los hombres en Baja California forman parte de los estándares de masculinidad, incluso por el fenómeno de la migración y la influencia norteamericana, se acentúan mayormente los patrones de masculinidad hegemónica. En pocas palabras, sí hay machismo. Sí, Pati, tienes toda la razón. Es siempre interesante cuando yo escucho o he tenido oportunidad de charlar con hombres del norte del país y particularmente que viven en las ciudades fronterizas, que tienen una realidad muy distinta, de verdad, porque como bien señalas, tienen una influencia muy marcada de las cultura estadounidense y también
de migrar, pero y también de la forma en la que en las últimas décadas se ha manejado la delincuencia organizada. Entonces, y por eso son presas fáciles para la delincuencia, porque también, bueno, tú le vas y le dices a un hombre hoy en día, oye, pues ¿sabes qué? Tienes que casar pronto, a los 20 años ya debes de tener tu familia, hijas, hijos, tu casa, tu coche. Entonces se empiezan a acumular aquí un montón pues, un peso tremendo que te asigna la propia masculinidad. Y aparte tú ves a tu hermano que a los 22 años ya tiene una casa, ya tiene un hijos y además tiene un coche enorme, una camioneta enorme, y tú todavía no. Entonces empiezas a sentir una presión tremenda que nos lleva a los hombres, primero, como ya se señala aquí, a este costo enorme que es no mostrar vulnerabilidad e irnos guardando, y vamos entonces teniendo pues un peso tremendo sobre los hombros, pero también a ejercer violencia cuando no podemos ser masculinos de acuerdo a los estándares que históricamente se nos han impuesto. Entonces explotamos, y es por eso que hay un brote, y lo vamos a ver más adelante con Rita Segato, que es otra de las expertas en estos temas, que ella sí habla del brote de masculinidad y de la violencia que genera el no poder cumplir con estas expectativas. Pero efectivamente, estas realidades que señalamos son reales, son evidentes y están ahí en muchas partes del país. Entonces, ya tenemos esta forma en la que se construye la masculinidad tradicional y cómo se nos han históricamente atribuido esas tareas, esas funciones y tareas. Ahora, ¿cómo se ha considerado que son los hombres de verdad? ¿Cómo debe ser un hombre de verdad? Bueno, eh, la masculinidad tradicional otorga ciertos privilegios, pero también impone expectativas y exigencias sociales. Entre los mandatos de la masculinidad se encuentra el ser procreador, ser proveedor, ser protector, ser autosuficiente y ser valiente. Híjoles, no saben la carga que tenemos, ¿no? Si por aquí hay hombres que me están escuchando, y podríamos entrar a muchos otros temas que nos darían para muchas otras charlas sobre lo que implica únicamente esto que estamos leyendo en esta gráfica. Cada vez es más frecuente encontrarnos con jóvenes, hombres, adolescentes, que empiezan a tener, que no está mal, empiezan porque aparte es natural, que han tenido una novia, pero lo que implica, híjoles, yo necesito llevarla al cine, pero yo ¿de dónde te agarro? Tengo 14, 15 años, ¿no? Esto ¿Por qué? Porque históricamente quien invita pues es el hombre. El hombre, o sea, ¿cómo es posible que vas a invitar a tu novia al cine y vas a dejar que ella pague? Y aquí hago otro paréntesis, porque podíamos entrar también a otros debates desde el feminismo. Pero, híjole, ya tengo 14, 15 años, 16 años, la quiero invitar al cine, la quiero invitar a tomar un refresco, un helado, porque la carga recae en ellos, porque vemos casi inaceptable que ella pudiese invitarme a mí el refresco o el helado. Entonces, vamos llevando una carga que desde temprana edad se va acumulando y que después ya se nos hace muy difícil pues dejarla de lado. La masculinidad, y esto es muy importante, bueno, la búsqueda permanente de demostrar masculinidad puede generar presión, frustración e inseguridades. Esto nos lleva a que, perdón, todo el tiempo la masculinidad puede traer consigo beneficios y privilegios para los hombres, pero puede ser un factor de riesgo para las mujeres, como lo vamos a ver más adelante. No significa que todos los hombres sean machistas y violentos. Muchos hombres ya no quieren coincidir con la imagen de un hombre machista y están dispuestos a desmarcarse de estos modelos tradicionales. Aquí sí me gustaría detenerme un momento para que esto lo tengamos muy claro. No significa que el hombre, por el simple hecho de ser hombre, automáticamente ya es machista, ya es violento.
no es una cuestión natural ni biológica, no nacemos siendo violentos, es justamente la construcción que se nos hace, que genera que a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestro ciclo vital, tengamos estas conductas. No nacimos biológicamente violentos. Esto es muy, muy importante y cada vez hay más hombres que estamos dispuestos a ir transformando esta realidad. Y me detengo en otro de lo que está aquí señalado, que es la masculinidad requiere una constante validación, especialmente frente a otros hombres. De verdad que créanme que muchas de las veces la presión que tenemos los hombres viene de otros hombres, aun cuando ya señalamos de que yo quiero impresionar a la muchacha porque quiero que me vea en un gran coche y así yo poder apantallarla, como se dice, ¿no? Pero en el fondo es una cuestión de que tenemos que demostrarle a otros hombres que también nosotros podemos o que también nosotros tenemos estos atributos de potencia y de poder que nos hacen ser más hombres. Y si tú lo estás demostrando, pues yo también, ¿por qué no? Entonces, esto nos lleva a unas batallas todo el tiempo para poder reafirmar esta masculinidad. Denme la oportunidad de leer algunos comentarios que me parece que están aquí en el chat. Perdón, disculpen. Que sí, más adelante vamos a ver la machósfera. Dice Liber León, el mandato patriarcal también nos solicita violencia, exige demostración de poder, perdón, se me fue, demostración de poder, darse a respetar, hacer alegoría de la violencia o hacer hazañas. Esto es absolutamente cierto y lo vamos a ver también en un momento más adelante. Esto el de darse a respetar, ¿no? Y sobre todo, que yo soy hombre, entonces me tienen que respetar para empezar las mujeres, ¿no? Porque pues tú eres menos que yo, entonces ni te atrevas a querer estar por encima de mí. Y luego entre otros hombres, y entonces tenemos estas imágenes que no son exclusivas de nuestro país, sino han venido desde la Edad Media y se ha ido replicando a lo largo de los siglos, esos enfrentamientos entre hombres, como bien dice aquí Liber, porque implica además el honor, ¿no? Entonces, y nos vamos a enfrentar y a ver quién gana. El honor del hombre siempre ha estado en medio de estas disputas y muchas veces también va porque te atreviste a mirar a mi esposa, le faltaste respeto a mi esposa, pero digamos que no defiendo tanto el hecho de que hayas visto con cierta mirada a mi esposa, sino es que es mi honor como hombre el que está violentado. Entonces esto me lleva a a un enfrentamiento con otros hombres. Armando Morales dice, así como las pocas oportunidades de las mujeres para ser consideradas para altos puestos de nivel jerárquico, efectivamente, esto ha sido también motivo o resultado o un efecto colateral de la construcción de la masculinidad y de la feminidad. Híjoles, imagínate tú en una empresa en donde una mujer líder tenga que tener a su cargo a un grupo de hombres. Créanme que yo lo he visto todo el tiempo. Yo tengo una jefa mujer y generalmente he tenido jefas mujeres, porque me he trabajado mucho mejor, pero aún vas a una reunión en donde la jefa o la líder es una mujer y siempre está el hombre, entre hombres que o se distrae o como que hace que no ve o que quiere interrumpir porque aún no logramos asimilar que pueda haber mujeres al frente de grandes proyectos y justamente esto también es un resultado de esta construcción de los roles y estereotipos de género. Así que tienes razón lo que dices, Armando. Después, Moreno comenta, creo que también se busca la mayor validación de su familia y seres queridos. En su mayoría quieren validación de mamá, papá, hermana, hermano, pareja. Efectivamente, lo señalábamos en un principio de que primero es, oh, híjoles, y créanme que no es pues no es broma o no es exageración cuando se dice en muchos grupos sociales o en muchas familias
que nacen niñas y niñas y niñas y no logro tener el primer varón, ¿no? El varoncito. Entonces, porque, híjole, mi hermano ya tuvo un niño y le puso el nombre de mi papá. Y mi papá quiere más a mi hermano y quiere más al nieto, primero porque es hombre y dos porque lleva el nombre del abuelo y híjole, ahí va a preservar el apellido y el nombre. Entonces, desde aquí justo se van reforzando estos estereotipos de esta validación que queremos de otros hombres y que hemos pensado que estos son los hombres de verdad, ¿no? Y justamente Rita Segato es otra de las grandes voces que han abordado estos temas. Ella es una antropóloga feminista que ha trabajado mucho con los hombres de las cárceles en Brasil y en este acercamiento que ella ha tenido con ellos ha logrado identificar los patrones que han llevado a los hombres a violar a las mujeres, a cometer actos de violencia. Y ha identificado estos escenarios que desde la infancia, después en la adolescencia y en la etapa adulta, van marcando los hombres para llevarlos a cometer actos de violencia. Entonces, ella señala, Segato, la primera víctima del mandato de masculinidad es el hombre, pero no lo sabe. Y a continuación, en las siguientes gráficas, vamos a leer algunas de las afirmaciones que la doctora Segato ha hecho al respecto. Y esto es muy interesante porque a veces cuando hablamos de temas de género o de temas de feminismo, pareciera que o exclusivamente son asuntos de mujeres sin perder de vista que el feminismo es un movimiento cultural cuya sujeta política es la mujer, eso no nos queda la menor duda, pero los hombres también tenemos que involucrarnos activamente. A ver, si tenemos una sociedad en la cual hay un alto índice de mujeres violentadas por hombres, por sus parejas, por sus familiares, por otros hombres, pues hay que trabajar con estos generadores de la violencia. Entonces, lo que Segato dice es, tú no te has dado cuenta de que si tú no te involucras en estos temas, no te estás también tú logrando, permítanme la expresión, salvarte de lo que implica el patriarcado, lo que implica la violencia patriarcal. Somos víctimas también de este mandato. Cuando nos damos cuenta e identificamos, híjoles, tienes razón, yo me he sentido presionado por este mandato y pues ya prefiero liberarme de él. Y cuando empezamos a estudiar lo que se habla desde la teoría de género feminista, es que nos va afirmando sobre la importancia de involucrarnos activamente en estos temas. Entonces, dice Segato lo siguiente, la ideología del macho, aquí voy a citar textual a lo que dice la autora, en esta afirmación que hicimos en un principio de escuchar también la voz de las mujeres. La ideología del macho es aquella que hace pensar al hombre que si él no puede demostrar su virilidad, no es persona. Sin ese atributo de potencia, se percibe a sí mismo como no digno de respeto, que es lo que ya se comentaba en el chat. La masculinidad incluye diversas potencias, que es la física, económica, intelectual, política, entre otras, no solo la sexual. Estas expectativas se concentran en pocos modelos de poder y convierten al hombre también en víctima del mandato de masculinidad. Y ahora vamos a ver enseguida por qué. En el brote de violencia, la primera víctima son los propios hombres, pero no lo saben porque no consiguen verse o colocarse como víctima, porque sería su muerte viril. Esto es el mandato de masculinidad, que el tener que demostrarse hombre y no poder hacerlo por no tener los medios. A ver, si ya dijimos históricamente el hombre que es fuerte, pero que también tiene recursos económicos, pero que también es propietario, pero que también tiene un hogar, una vivienda propia, o sea, son tantas las cuestiones que históricamente se nos han atribuido, asignado a los hombres, que cuando no tenemos los medios para cumplirlas, es ahí donde entra el choque de la masculinidad y
no reconocerla lleva justamente a lo que Rita Segato habla sobre lo que podría ser nuestra muerte viril cuando no reconocemos que no podemos cumplir estas expectativas y que podemos también ser hombres de otra forma. Yo puedo ser un hombre y sentirme hombre y medir unos 60 y no tener fuerza física y poder compartir gastos en el hogar con mi mujer y que ella gane más que yo por mí, por diversas circunstancias y que esto no sea un impedimento para que yo pueda construir relaciones cordiales o saludables en la familia y con otros hombres. Después, la misma autora señala, el paquete de potencias que ya vimos las potencias, el paquete de potencias que les permite mostrarse viriles ante la sociedad, lleva a la desesperación a los hombres, que son victimizados por ese mandato y por la situación de falta absoluta de poder y de autoridad a que les someten la golpiza económica que están sufriendo. Una golpiza de no poder, perdón, una golpiza de no poder ser por no poder tener. La, pot la potencia se restaura en la violencia contra las mujeres y contra otros hombres. El hecho, por ejemplo, dice Segato, de tirar por la borda a un hombre en un estadio es violencia de género en el sentido de violencia viril. Lo llamo violencia de género porque tiene que ver con el mandato de masculinidad, que es un mandato de violencias. Aquí me regreso para, dice la autora, que esta falta absoluta de poder y de autoridad a que los somete la golpiza económica que están sufriendo los hombres, también las mujeres, por supuesto, es una golpiza de no poder ser por no poder tener. Cada vez a mayor desempleo por diversas circunstancias. Entonces, esto motiva o esto orilla que cada vez en nuestro paquete de potencias que aquí las vemos, la física, la económica, la intelectual, cuando empezamos a no tener alguna de ellas, entonces viene esta desesperación, es lo que habla Rita de esta desesperación por no poder mostrarnos viriles y nos lleva a esto a muchas circunstancias, que ahora vamos a ver cuáles son estos costos cuando no podemos mostrarnos viriles. ¿Qué es lo que es, hasta aquí es, qué es lo que no es la masculinidad? ¿Qué es lo que no es la masculinidad? Porque ya es, antes de adentrar a los costos de la misma, ya quedamos de que lo analizamos, salvo que pueda haber algún comentario en otro sentido, es que no es un hecho biológico, ya sabemos que te nace niña, se nace hombre, perdón, se nace hombre, se nace mujer, pero que conforme los atributos que tenemos los vamos construyendo culturalmente, socialmente, no depende de los genitales con los que hayamos nacido. Yo no dependo con eso de que yo forzosamente, por biológicamente se identifique como una mujer. Esto no significa que vas a ser madre, una mamá porque sí, no es una manifestación de una esencia interior, no está determinada ni por el alma ni por las energías, porque cuántas veces no hemos escuchado, y aquí ustedes no me dejarán mentir, de que cuando una mujer logra algún éxito laboral, algún éxito en el deporte, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Porque tiene energías masculinas. Ah, no, es que tienes energías masculinas y por eso es que eres líder, ¿no? De la empresa y hablas también y lograste este éxito. Y cuando un hombre se considera que tiene estas energía masculina y se considera que la masculinidad está interiorizada y es una cuestión del alma y por eso tú tienes que tener ciertos atributos, pues ya quedamos que no depende de ello. No es un conjunto de atributos propiedad de los hombres, ni es algo que se tiene o que se posee. Ahora, ¿cuáles son? Hasta aquí hago una pausa para recordarles que si tienen alguna duda o comentario, pueden encender su micrófono, solicitar el uso de la voz para que podamos escucharles. Ahora, ¿cuáles son los costos de la masculinidad tradicional y cómo afecta a los hombres? Porque hasta aquí ya nos hemos acercado un tanto a lo que es la masculinidad.
mm, me da gusto de que haya personas, hombres y mujeres, que ya hayan o que tienen una claridad sobre estos temas, porque lo hemos estado constatando en el chat. Pero bueno, ya que tenemos claro lo que ha implicado la masculinidad, este peso que tenemos los hombres sobre los hombros por demostrar ser hombres todo el tiempo, desde el día en que nacemos hasta la etapa adulta, pero ¿cómo ha afectado esto a los hombres con datos crudos y cifras estadísticas verificables? Bien, la masculinidad supone privilegios para los hombres, pero a su vez tiene sus costos, ya que implica fuertes presiones para reprimir cualquier posible desvío del guión de género esperado y los expone a mayores riesgos de enfermedad y o la muerte. No es una exageración y ahora lo vamos a ver por qué. Esto es efectivamente, bueno, la masculinidad nos ha traído quizá que hemos tenido dominio en el ámbito laboral, en el ámbito académico, hemos creado las leyes, siempre en beneficio de los hombres, salíamos a votar, porque resulta que en nuestro país, hasta hace apenas el siglo pasado, las mujeres pudieron salir a votar, y yo siempre pongo de ejemplo a mi mamá. No hablo de mi abuela ni de mi bisabuela, mi mamá. Mi mamá el día que nació, ella no podía votar porque resulta que las mujeres salieron, si bien se reconoció en el 53, salieron por primera vez a votar en el 55, y cuando le preguntas a alguien que me explique por qué, porque es posible que todavía el siglo pasado las mujeres no podían votar, que era un privilegio de los hombres, pues porque y cuando revisamos el diario de los debates, de los que se daban en el Congreso, es que ¿cómo crees que las mujeres no tienen capacidad para salir a votar porque ellas van a estar influenciadas por sus maridos o por el sacerdote o por el hermano? Porque pensemos en aquellas mujeres que pasaban la vida bajo el mandato del hermano mayor, no se casaban, y si se casaban, pues era el hombre el que decidía sobre. Entonces, no, las mujeres no podían votar. Fueron a votar en el 55 del siglo pasado. Esto sí era un privilegio para los hombres. Ah, qué bien. Pero también esto ha tenido algunos costos. Y no es exageración cuando hablamos de que sí se refleja la masculinidad en la salud, en los riesgos de enfermedades y en la muerte. Ciertos comportamientos masculinos considerados legítimos y hasta esperados los sitúan en situaciones de riesgo: manejar a alta velocidad y sufrir o provocar accidentes, demostrar que tienen mucha resistencia al alcohol o a las drogas, o involucrarse en situaciones de violencia callejera. En la adolescencia, que es una etapa crucial de la adquisición de la masculinidad, la duda sobre si se logrará ser todo un hombre puede atormentar y angustiar al adolescente, por lo que suelen reforzarse los estereotipos y valores propios de su identidad de género, incrementando las conductas temerarias y violentas. Esto es desde la adolescencia. Después, perdón, la masculinidad lleva a los hombres a negar sus problemas de salud y su vulnerabilidad, y se les dificulta pedir ayuda, así como incorporar medidas de autocuidado. Esto genera efectos en la detección primaria de enfermedades. Los hombres llegan a los servicios de salud cuando el problema ya resulta muy evidente, con cuadros más avanzados, lo que complejiza su tratamiento y pronóstico. Esto pareciera una exageración, pero puedo estar seguro de que muchas personas de las que estamos aquí en este momento podrán conocer ejemplos del papá, del abuelo, que decían: no, yo que voy a estar yendo al médico, ¿no? Yo me curo solo y no tengo nada, y es una cosa pasajera. ¿Cómo me voy a mostrar yo débil y estarme enfermando cada rato, y sobre todo estar pidiendo yo permiso en el trabajo para permiso de trabajo para ir a una revisión médica? Pues eso es casi, casi inaceptable en un hombre, porque no nos vemos como sujetos de vulnerabilidad. Entonces, esto ha hecho
como se señala aquí, ya los pronósticos se den a etapas mucho más avanzadas cuando ya es un tanto más difícil poder revertir los temas de salud. Ahora, por ejemplo, en estadísticas, es decir, en México, estos son datos del INEGI recientes del año pasado, ahora en septiembre saldrán los del 2025. De acuerdo con la información del INEGI, en el 2024 ocurrieron y fueron registrados 8.856 defunciones de personas de 10 años y más por suicidio en el país. Y ojo con esta estadística tan alarmante. La tasa de suicidios fue de 2.6 por cada 100.000 mujeres y 11.2 por cada 100.000 hombres. Ahora, aquí sí es importante también tener que es una cuestión en la que hay que poner énfasis y atención porque el suicidio en las mujeres a cierta etapa, sobre todo adolescentes, es distinta a la de los hombres en otras edades, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Pero detengámonos aquí, guardarnos cosas, no expresarlas, porque somos fuertes, porque no me puedo mostrar débil, porque nosotros los hombres no lloran, porque tú no eres una niña y porque no lloran nada más las mujeres. Que nos quedemos cosas, que estallemos, porque ante situaciones, circunstancias, porque quedé desempleado y voy a estar meses sin empleo y esto me lleva a no poder tener los medios suficientes para sostener el hogar, es válido, lo podemos vivir, pero ¿cómo, qué vergüenza que se entere mi hermano o que se entere mis amigos de que me quedé desempleado, nos lleva a ciertas circunstancias en las cuales los hombres nos vemos orillados muchas de las veces a buscar otras alternativas, como es el suicidio, lamentablemente, ante estas presiones que tenemos por el hecho solo de ser hombres y de no mostrar nuestras vulnerabilidades. Ahora, aquí es donde les comento que es importante tener esta... A ver, déjenme ver si yo puedo ampliar un poco la gráfica. Perdón, ¿eh? Que no la pude ampliar, pero bueno, por ejemplo, tasa de suicidio por grupo de edad según sexo en el 2024. A ver, por ejemplo, de los 10 a los 14 años son mayormente mujeres, 2.4 sobre 1.7 en los hombres. Después, aquí ya son muy claras la diferencia abismal en la tasa de suicidio entre mujeres y hombres. Por ejemplo, de los 15, a ver, ¿por qué podrían ustedes considerar que de los 10 a los 14 años, es una etapa que me parece muy alarmante, que haya mayormente suicidios de mujeres? En este caso de adolescentes, de niñas, que es 2.4 sobre 1.7. Aquí podríamos, si bien no se cuentan con datos estadísticos que nos puedan decir lo cualitativo respecto a por qué sucede, podríamos atribuirlo a muchas situaciones, ¿no? Muchas veces que son niñas también que viven en entornos de violencia sexual y de violencia intrafamiliar, que pueden verse orilladas a este tipo de decisiones, pero donde ya varía de los 15 a los 29 años de 5.1 a 15.4 de los hombres, de los 30 a los 44 años de 3.1, que es una de las etapas productivas donde los hombres tenemos estas mayores responsabilidades, de 3.1 de las mujeres al 18.8 de los hombres, del 45 a 50 años, pues aquí está ya la gráfica, ustedes lo están viendo en pantalla, esta diferencia muy marcada y abismal sobre la tasa de suicidio de los hombres, que reafirma esta que está acá, 2.6 mujeres por cada 100 mujeres y 11.2 por cada 100.000 hombres. Hay mucho que trabajar con los hombres.
Si aquí hay hombres y mujeres que tienen hijos, hay que trabajar con ellos en el sentido de que puedan expresar sus necesidades sin que primero se vean recriminados por ustedes, que tengan esta apertura a escucharles, a que puedan expresar lo que viven cada día, porque algo está ahí en lo que tenemos, en lo que se tiene que trabajar para poder desmontar todas estas presiones y que podamos encontrar esta forma de ser libres en la sociedad y que en algunos años estas gráficas pudiesen ya no existir. Esto sí es un reflejo de lo que implica con los daños que tiene la masculinidad hegemónica. Aquí, por ejemplo, esto también son datos recientes del INEGI, ya saldrán los de agosto, diciembre de 2025. Por ejemplo, las 10 principales causas de muerte según sexo. Bueno, hombres y mujeres están las enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores malignos, pero aquí en el cuarto ya entran en el hombre accidentes, a diferencia con las mujeres, que sigue siendo un tema de salud. Después, en el 6 agresiones, homicidios, y después están en las mujeres, el accidente aparece hasta el número 8. Y bueno, esto es de manera general las principales causas. Tener en cuenta que accidentes está en el número 4 y agresiones en el número 6 en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, los accidentes automovilísticos viene hasta el 8 y también hay que determinar aquí en qué circunstancias se dieron estos accidentes. Ahora, las causas de muerte de mujeres según un grupo de edad, y como es una gráfica un tanto grande y yo sé que quizás no se puede apreciar bien porque sí quise mostrar de manera general estas estadísticas. Vayámonos, por ejemplo, las etapas de entre 15 y 24 en mujeres. La primera son accidentes, pero después en estas etapas productivas como los 25, los 34, los 35, 44 son igual tumores malignos y cuestiones de salud. En el caso de los hombres, si nos vamos ya desde una, perdón, uno a los 4 años, a los 14, a los 24 accidentes. Después de los 25 a los 34, de los 35 a los 44 agresiones, homicidios. Y si ya ustedes hacen la lupa en cada uno de estas estadísticas, vamos encontrando cómo hay diferencia entre cada uno de los estados, cuando los homicidios se dan en ciertos estados que tienen mayores índices de violencia, y esto también nos habla de la forma en que los hombres nos estamos relacionando entre nosotros mismos también y que nos llevan a este tipo de circunstancias. Pero esta gráfica sí también es un reflejo de los costos de la masculinidad. Sí hay en el fondo una manera de interpretar cómo se está dando esta masculinidad que no hemos logrado aún del todo ir erradicando. Ahora, hasta aquí hay una duda, algún comentario, denme oportunidad perdone, de abrir el chat. ¿Hay alguien que haya? Hay una Me parece mano que. levantada, maestro. Sí, claro, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, claro. Es una pregunta muy puntual y espero no extenderme. Eh, digamos, diferencias de comportamiento que existen entre hombres y mujeres y que conducen a cierto riesgo mayor en los hombres y que producen, por ejemplo, estas estadísticas que estamos viendo de que los hombres tienen son más propensos a morir de manera violenta, por ejemplo, ¿no? Estoy de acuerdo que tienen mucho que ver con con el contexto social, es decir, se nos exige a nosotros como hombres, en cierto sentido, ser más agresivos. Pero ¿qué tanto, no hay también un componente fisiológico, digamos, el hecho de que se supone que los hombres tienen un diferente nivel de testosterona al de las mujeres, sobre todo cuando eres adolescente? Y ese tipo no también hay una componente, digamos, fisiológica que estuviera apuntando hacia ese sentido, a ser más agresivos, a tener menor conciencia del riesgo.
Digo, entiendo que puede ser esto un tema multifactorial, ¿no? Que a lo mejor habría que estar abordando ambos aspectos del, de, la, de este tema. Digo, es una pregunta. Gracias. Perdón, se me fue tu nombre. Roberto. Discúlpame. Roberto, muchas gracias. Fíjate que ahora me has recordado en una de mis clases de maestría, justo en maestría en estudio de género hace 10 años, esta pregunta que tú estás haciendo fue un tanto similar a una pregunta que yo hice también en el primer semestre a una de mis profesoras que recuerdo mucho y de la que aprendí bastante y que sigo aprendiendo todo el tiempo, y que ella, yo le preguntaba algo muy similar a lo tuyo, sobre que si no era una cuestión por el hecho de la misma hasta construcción física de los hombres. Y esto, no, esto, si bien pueden tener algunos factores, no puede ser esto una justificante para decir que, bueno, es que los hombres tienen que generan mayor testosterona y eso pues los hace más violentos. Debemos de encontrar otras formas de que esto no sea así. Es decir, esto no puede ser un motivo para que se justifiquen las violencias. No estoy diciendo que tú señales que se están justificando las violencias, sino que sí se... Sí, ¿Cuál es el motivo o razón? creo que, creo que se escuchó una... O sea, es decir, esto no es un motivo para que los hombres seamos más violentos o una justificación. Así que y es un tanto delicado abordar el tema, pero me permitiría comentarte de que em, hay otras formas. El deporte, por ejemplo, en adolescentes, en niños y en niñas, puede ayudarlos a gastar estas energías de las que tú hablas y que no precisamente sea una forma en la cual podamos ser violentos. Yo no considero que sea natural el hecho de ser violentos. No sé si he logrado responder tu duda. Pienso que hay alternativas para poder mm, solventar esta etapa en la cual la adolescencia y después desde la niñez, la adolescencia, después la etapa adulta y que no se refleje en la violencia. Pienso que hay alternativas de encontrar otro modo de hacerlo. Pienso yo que son otros factores más que estos. Es el factor del entorno, es el factor de las relaciones que tenemos con otros hombres, de lo que vemos todo el día a día, de esto que ya hemos hablado de las cargas sociales que tenemos. Entonces, yo iría más por este sentido de buscar alternativas a únicamente la atribución de la biología. ¿Sí? Muchas gracias, Miguel. Con mucho gusto. Tengo una oportunidad, vi que se acumularon varias de sus preguntas, pero si gustan, mejor al final, para ya nos quedan unos minutos, las revisamos por si hay alguna, en lo que continuamos, ya casi estamos por terminar las gráficas. Bien, a ver. Entonces, esto es un panorama sobre algunas de las causas de muertes en las mujeres y en los hombres y que podríamos mayormente o de alguna forma u otra relacionarlas con estas conductas que históricamente se nos han asignado. Como he señalado, muchas de las veces no podemos tener datos específicos o concretos sobre que es que este hombre lo mató a otro hombre por su masculinidad. No puedo yo decirles que fue así, pero sí nos puede ayudar a deducir el panorama de cómo los hombres estamos interactuándonos todo el tiempo con las violencias. Y podríamos entrar en muchos otros temas, que los hombres somos quienes generalmente, la gran mayoría de las veces, perpetramos la violencia en contra de las mujeres y en contra de los hombres. Efectivamente, hay más hombres que mueren todo el tiempo en nuestro país, pero hay que ver las causas de cómo mueren ellos y quiénes también son los que los están matando. Suelen ser en mayor medida otros hombres y no faltará quien me diga, no, es que yo conocí a una prima de una prima que mató a su marido y que mató a su novio. Claro que sí, por supuesto que se da y existe todo el tiempo, porque justamente hemos aquí hablado de que las mujeres no son por naturaleza buenas. Por supuesto que puede haber mujeres que también cometan este tipo de actos, pero en gran medida son los hombres que están cometiendo este tipo de agresiones en contra de otros hombres y particularmente en contra de mujeres a las que ven como más débiles o sobre las que tienen algún poder y que generan este tipo de violencia. Es decir, hay que tener mucha claridad sobre
quienes estamos ejerciendo la violencia. Y no, como ya lo vimos anteriormente, los hombres no somos naturalmente violentos, ni nacemos para ser violentos, ni si ves a un hombre vas a tenerle miedo automáticamente porque sea un hombre, pero sí también es la construcción social la que nos ha llevado a este tipo de comportamientos que quizá muchas veces sin darnos cuenta. Ahora, esto nos ha llevado a que ahora han surgido muchas otras, cuando las mujeres han logrado ganar derechos, siempre ha habido una reacción de los hombres. Hemos reaccionado. A mí me resulta esto una cuestión muy interesante en el sentido desde analizarlo desde un punto de vista desde multidisciplinario. ¿Qué quiero decir con ello? Yo recuerdo que hace un par de años trabajábamos mucho aquí desde el Congreso el tema. Primero vinieron las reformas. Discúlpenme porque voy a abordar quizá temas un tanto técnicos. Cuando se aprobaron las reformas eh, paritarias para que hubiese una mayor postulación de mujeres a cargos de elección popular y llegaron mayores mujeres al Congreso y a los congresos locales, a las gubernaturas, a los cargos de elección popular, ahora son de manera paritaria, hubo una reacción de los hombres. Entonces empezó a haber, y años después se tuvo que reformar diversos ordenamientos jurídicos para hablar ahora de la violencia política de género. Quiero decir con ello, siempre ha habido una reacción, porque entonces ahora hay una reacción en cuanto a cómo tú ya ganaste derechos, ahora tienes una mayor participación en la sociedad, pero bueno, entonces busco yo una forma de contrarrestar esta forma. Está demostrado también que cuando las mujeres han logrado salir del ámbito de lo doméstico y se han insertado en el ámbito laboral, hay una reacción también de los hombres que sienten que en el momento en el que ellas ganan su propio recurso y ganan derechos y ganan espacios, pero también ganan su propio recurso, pueden ganar también libertades. Y eso hace que los hombres consideremos de que, bueno, pues ya no voy a poder tener yo dominio sobre ella, porque el principal dominio, dice la doctora Marcela Lagarde, que no, el primer paso hacia la libertad es la libertad económica. Cuando una mujer puede tener libertad económica y no depender económicamente de un hombre, es el principal paso para lograr la libertad, para cuando tú ya no puedas estar en un círculo en paz y haya violencia, tú puedas tomar la decisión de salir de ese espacio. Entonces, como muchos años, durante mucho tiempo, los hombres tuvieron el dominio del ámbito laboral y de los ingresos, y las mujeres empezaron a salir, ha habido esta reacción violenta porque se considera de que ya no voy a tener mayor dominio sobre ellas cuando era el dominio, la violencia económica, no el dominio económico. Y esto lo traigo a colación porque hablando de las reacciones, han surgido otros movimientos. Ahora hablamos de la manósfera, que en un principio alguien comentaba sobre ella, que es un ecosistema digital que agrupa distintas subculturas, foros y comunidades virtuales que frecuentemente comparten narrativas antifeministas y promueven una visión donde los hombres son víctimas de la sociedad moderna y del empoderamiento femenino. Yo les invito a que veamos esto con un tanto de seriedad, en el sentido de que muchas veces lo escuchamos y bueno, puede suceder. Créanme que está ahí todo el tiempo. Si ustedes utilizan alguna red social y ven, y yo lo veo todo el tiempo, ven alguna publicación, alguna nota periodística sobre un tema de feminista o las marchas feministas, entren a ver los comentarios, entren a ver las reacciones que tienen las publicaciones y todo el tiempo están hombres que realmente se sienten violentados, desplazados, porque no es posible que ahora nosotros quieran que ganemos menos, que ya no ocupemos espacios cuando lo hemos hecho durante todo la vida, ¿no? Desde que la conocemos. Hay un movimiento que es preocupante, que es alarmante, porque han habido casos de violencia recientemente y en nuestro país
ya salió de cuando lo leíamos que sucedía en otros países lejanos, hoy en día sucede ya en México. Jóvenes, hombres que violentan a mujeres, a otros compañeros, y no voy a mencionar nombres, usted lo hemos visto en la prensa recientemente, y cuando averiguan que es, bueno, hablemos de la persona esta también que cometió esta violencia contra turistas y demás, bueno, y cuando ya averiguan sus redes sociales, su teléfono, su computadora, en qué estaba involucrado, hay una constante en todos estos casos, que son hombres que participaban activamente en grupos antifeministas, en los que ven a las mujeres como una amenaza, el que ganen derechos, es decir, ha ido transformándose la masculinidad, como la hemos visto ya, cuando parecíamos que ya habíamos llegado a un suspiro, es decir, ya cada vez hay más hombres que se involucran en las tareas de cuidado, en las tareas domésticas. Los jóvenes ahora están viendo el feminismo, porque el feminismo que les ha tocado vivir esta auge, bueno, el feminismo tiene muchos siglos, pero en esta ola que estamos viviendo, donde a través de las redes sociales es más constante el escuchar los avances y los logros de las mujeres, pues muchos jóvenes se están sintiendo desplazados o que no están siendo considerados, y esto los ha llevado a estos grupos y a estos actos de violencia. También están, por otro lado, los incels, que son los célibes involuntarios, esta comunidad de hombres que no logran tener relaciones románticas ni sexuales, que en muchos casos desarrollan resentimiento hacia las mujeres, culpándolas de sus frustraciones personales y vitales. Ellos dicen, no, es que ahora poder salir con una mujer implica mucho gasto y que tienes que cumplir muchas expectativas. Bueno, habrá que ver ahí si realmente son expectativas puestas por quién, ¿no? O son expectativas, como ya hablábamos, puestas también históricamente por otros hombres, porque si tú asumieras de que podría ser una relación de un noviazgo en el cual alguna vez quizá te invito yo al cine, otra tú, ir descargando estas responsabilidades, pudiese hacer que las relaciones hoy sean más armoniosas. Ahora, estos movimientos han surgido como reacción en contra de las mujeres y el movimiento feminista y la igualdad de género. Bien, ya casi estamos por cerrar porque ya creo que ya se me pasó el tiempo. Ahora, ya con todo esto que hemos analizado, este panorama de lo que ha implicado la masculinidad históricamente y actualmente cómo estamos transitando a una nueva forma de un supremacismo masculino, hay estadísticas, particularmente estaba leyendo unas en España con datos muy crudos sobre cómo los jóvenes hombres adolescentes son realmente personas que tienen una postura antifeminista muy clara y que no coinciden en que las mujeres ganen derechos y que estén todo el tiempo ahí queriendo ocupar los espacios que históricamente se les ha negado. Entonces, eso es otro dato interesante que en algún momento, si lo desean, pueden explorar para analizar lo que pasa en otros países. Ahora, ¿cuál podría ser, ya que tenemos toda esta perspectiva y que hemos estado hablando de cómo pudiésemos construir otro modo de ser, desarticular esta masculinidad que se fue construyendo, que hemos tenido todo el tiempo, estamos desmontándola? Yo, por ejemplo, y me gustaría no hablar tanto a título personal, pero si bien yo ya tengo más de 12 años trabajando estos temas todo el tiempo, es mi trabajo. Día a día hay acciones, hay pensamientos, chistes, conductas que replican la masculinidad. Lo hacemos, y lo hacemos mujeres y hombres, porque también la masculinidad, el machismo, se ha interiorizado sin darnos cuenta. Hay tipo de charlas en el cual abundo un tanto más sobre, por ejemplo, las canciones, sobre letras de canciones que cantamos todo el tiempo y que no nos damos cuenta de que en ellas hay señalamientos muy violentos y que las vamos replicando, chistes de todos los días. Entonces, esta construcción que hemos hecho de la masculinidad, todo el tiempo la estamos transformando. Puede haber aquí en este grupo hombres
que ya conozcan estos temas y que ya se encuentren en esta tarea de encontrar otro modo de ser hombres. Puede también que haya hombres que por primera vez se están acercando a estos temas y que a partir de hoy, si así lo desean y lo deciden, pueden empezar también a identificar estas cargas que tenemos todo el tiempo los hombres encima y cómo nos relacionamos con otros hombres, con otras mujeres, con la familia, en el trabajo e ir transformando esa forma tradicional que hemos tenido de ser hombres. También puede ser que haya, como les dije en un principio, la masculinidad varía según la circunstancia de cada una. Yo, por ejemplo, no tengo hijas ni hijos, entonces puede haber hombres aquí que sí lo tengan y ahí hay otras implicaciones, las tareas de cuidado en la casa, en el hogar, cómo interactuamos con nuestras hijas, con nuestros hijos, este famoso de te voy a ayudar a la mamá con las tareas domésticas, porque también la mamá sale a trabajar, pero llega a la casa y los cuidados pues implican únicamente una tarea de ella, es decir, hay otras implicaciones también en la forma en la que ejercemos una paternidad más responsable. Bien, algunas formas de las que podríamos encontrar unas formas, una manera de tener nuevas interacciones en la sociedad es renunciar y hacernos cargo de nuestras propias violencias. Eso es muy importante. Cuando reconocemos que ejercemos violencia todos los días, que puede haber unas de mayor mm, grado, como por ejemplo una violencia intrafamiliar o llegar hasta el feminicidio, o otras violencias mínimas como negar la palabra o no reconocer el trabajo de una compañera en un equipo y asumir que tú fuiste el autor. Hay muchas formas en los micromachismos que se reflejan estas violencias. Reconocerlas es uno de los pasos más importantes y cuestionar que hemos tenido privilegios y que tenemos privilegios que históricamente se nos han asignado por el simple hecho de ser hombres. Yo les decía, yo cuando era adolescente, recuerdo que ya 16, 17 años, yo soy, como les comentaba, mellizo con una mujer, yo sí podía salir con mis amigos, yo sí podía ir a lo que entonces le decíamos en la disco, eran las tardeadas, y mi hermana imposible. Éramos de la misma edad, somos mellizos. Ella, no, ¿cómo vas a salir tú? Es peligroso, eres mujer, tú te quedas aquí en la casa. Y me acuerdo que ella bordaba. Y yo me salía por ahí, ¿no? Con mis amigos. Eso es un privilegio que hoy reconozco yo en día. En ese momento, para mí era algo normal, pues yo era hombre, yo sí podía hacerlo. Entonces, empezar a reconocerlos y cuestionarlos es una de las primeras tareas que tenemos como hombres. Asumir, en el caso de los que son hombres, padres, asumir la responsabilidad en el hogar y en la crianza de los hijos. Otro de los grandes debates actualmente en los estudios de género, en los debates feministas, es el sistema de cuidados, las tareas de cuidados. Cómo distribuimos estas tareas en el hogar, en el cuidado de la mamá, del papá, que son personas mayores, el cuidado de los hijos. Tenemos que empezar también a transformar esta manera en que nos relacionamos en el hogar. Hay una deuda pendiente también desde la legislación, una deuda en el sentido de, hoy en día tenemos los hombres 5 días en la licencia de paternidad. Y hay quien puede decir, bueno, tú no puedes pedir más porque efectivamente nosotros no vivimos el proceso biológico de los 9 meses y después del parto. Pero lo que se busca, como ya se ha avanzado en otros países, cuando se otorgan mayores días de licencia por paternidad, ya sea por nacimiento o por adopción, es porque los hombres deben de tener también ya este enlace con las hijas y con los chicos desde que nacen, que sepa que están ahí, que escuchen su voz, lo que implica el cuidado de una hija y un hijo. Por eso es que se ha demandado que exista una mayor interacción de los hombres desde el nacimiento de las hijas y los hijos. Hay que construir relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. No somos, como decía en otro de sus poemas, Rosario Castellanos, no son nuestros enemigos naturales, no estamos peleadas y peleados hombres y mujeres en absoluto. Yo tengo relaciones con mujeres extraordinarias. No todo tiene que tener una connotación sexual. Cuando aceptamos que podemos aprender de ellas,
que podemos escucharlas, y que podemos hacer equipo, nos vamos a dar cuenta de que vivimos en un mejor ambiente. Hay que construir relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, reconociendo que tenemos diferencias. Alguien hablaba aquí de las diferencias en la fuerza física. Por supuesto que es así. Por supuesto que tenemos diferencias físicas, biológicas, que esto no sea un factor para negar derechos y encontrar un balance entre las diferencias biológicas entre mujeres y hombres para construir espacios igualitarios. Hay otra afirmación que dicen que muchas veces se busca decía, las mujeres salieron a buscar la igualdad de género, la igualdad entre mujeres y hombres. Y ojo aquí, mujeres y hombres, ¿qué igualdad queremos? Como decía Rosario, ¿queremos la igualdad en un mundo, en el mundo de los hombres? Yo pienso que no, en un mundo en el cual nosotros los hombres tampoco estamos somos totalmente plenos, ni estamos felices. Tenemos que construir entonces otro mundo igualitario en el cual seamos más libres, más independientes, sin cargas, y entonces esa sí va a ser una igualdad real, sustantiva, en la cual mujeres y hombres estemos plenamente desarrollados. Abordemos el autocuidado. Tenemos que darnos tiempo para atender nuestras cuestiones de salud, para también sentirnos capaces de llorar, de expresar libertades, de no hacer nada. Esta presión de que soy hombre, todo el tiempo tengo que estar activo y tengo que hacer algo, porque lo vimos con nuestros abuelos que decían, no, yo hasta los 80 años voy a estar haciendo algo porque si no soy activo no me voy a quedar yo en el hogar. Pues ahí te quedan las mujeres, no. Cuidémonos, el autocuidado es muy importante. Identifiquemos qué es lo que nos hace felices, y también es bueno y es válido también explorarlo. ¿Qué pasa cuando se ejercen formas alternativas de vivir la masculinidad? Pues bueno, aumenta nuestra autoestima, nos hace ser, como ya comentaba, sentirnos más libres y sentirnos con mayor independencia y sin menos cargas. Créanme, cuando ya uno no tiene estas cargas encima, ya se siente de llegar al antro y de poner la botella y de los amigotes. Créanme que van a vivir y ser más libres, van a vivir una juventud, y si hay aquí hombres jóvenes, mucho más libre y mucho más independiente. Esto mejora la calidad de nuestras relaciones entre mujeres y hombres. Al involucrarnos en la crianza de hijos e hijas, se fortalece también el vínculo emocional y se genera una mayor satisfacción en el ejercicio de la paternidad y el trabajo de cuidados. Hay una menor preocupación y sobrecarga laboral por intentar demostrar éxito material frente a otros. Hay una mayor libertad para expresar y reconocer nuestros propios sentimientos. Mejora la salud mental y una mayor apertura a hablar o buscar ayuda ante situaciones de tristeza, angustia o crisis. La masculinidad nos pesa mucho, ya identificamos cómo se construye, cómo nos daña, cómo nos afecta, y sí hay otro modo de ser hombres en la sociedad y en la actualidad, que cada día hay más hombres que se involucran, que hay más hombres que ya ven esto con mayor naturalidad, que también por el otro lado hay grupos de hombres que van creciendo cada vez más, que han encontrado en la vulnerabilidad de los hombres una oportunidad para dañarles y para enfrentarlos contra las mujeres y contra el feminismo. Nosotros también somos una víctima del patriarcado, una víctima del mandato de masculinidad, somos los principales en nosotros mismos, y por eso la replicamos contra otros hombres y contra otras mujeres. Hay que trabajar más entre hombres, con hombres, escuchémonos. Y como comenté en un principio, que yo quería que nos acompañara en estos minutos la voz de las mujeres. Ya nos acompañaron 3 extraordinarias maestras mías, que es Rosario Castellanos, la doctora Marcela Lagarde y la doctora Segato. Y quiero cerrar, antes de concluir, por si hay algún minutos para escucharles, si hay o leer algunos de sus comentarios, con otra de los frases que a mí me revelaron mucho de joven cuando leí este poema de Rosario Castellanos, que se llama Meditación en el umbral. Ella cierra diciendo:
debe haber otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Encontrémoslos, busquémoslos y seamos plenos en la sociedad. Les agradezco mucho la atención. No sé si voy a aperturar el chat para ver si hay alguna duda, comentario o alguna pregunta y pues con mucho gusto nos queda, bueno, ya concluir la hora como típico hombre que siempre abusa del tiempo, pues aquí estoy por si hay alguna duda o comentario o alguna otra instrucción desde el grupo de la unidad técnica. Muchísimas gracias, maestro Miguel. Nada más María Guadalupe Freire nos escribió, ¿qué opinas de la frase los hombres son criados por las mismas mujeres, por eso también el machismo? Miren, esto yo lo considero una frase o una afirmación que se ha hecho para culpabilizar a las mujeres. Ahora te dicen, no es que te educó una mujer, pues tú te encargaste de hacer, tú estás también formando hombres machistas o que replican el machismo. Es mucho más que eso. No podemos limitarnos a esta simplicidad. La mujer, qué circunstancia la ha orillado la crianza, también lo que ven los hombres fuera en el ámbito de la escuela o con otros hombres, no se afirma si es una mujer que educó únicamente ella, pero que también hubo un padre. No sé si comprendí bien la pregunta, pero yo sí siempre tendría aquí pondría un acento sobre este tipo de afirmaciones. No es culpa hoy de las mujeres que se eduquen a los hombres o el machismo que los hombres interiorizan desde edades tempranas. Hay otros muchos factores en torno a la educación de niños y de niñas. Muchas gracias, maestro. Y bueno, de ahí en fuera, pues muchísimas felicitaciones, muchas gracias por esta gran conferencia. Debe saber que contó con la participación de más de 220 personas conectadas, que creo que para el comentario que hiciste justo de que viniendo de la gran competencia que tenemos como son los partidos del Mundial, pues es una pues gran convocatoria, ¿no? Es Sí. un tema que llamó mucho la atención y mire, justamente Ricardo Muñoz nos comenta que nunca había tocado una conferencia de este tema que esté impartida por un hombre y yo creo que esto es algo muy importante, ¿no? Justamente Sí, para verte reflejado, ¿no? En el otro. sí. Perdón, maestra, acá un paréntesis, pero es cierto. Muchas veces también solemos los hombres no acercarnos a estos temas como impartirlos porque pareciera que no es un tema que se limita a las mujeres, pero cuando nos acercamos también con otros hombres, siempre la comunicación es distinta. Así que muchas gracias por el comentario. Claro, y bueno, pues a mí me toca hacer el cierre, voy a tratar de dar pues las consideraciones finales lo más sucintas posibles y pues en esta conferencia pudimos comprender que la masculinidad no es una condición biológica, que es una construcción social que se aprende y que se reproduce desde los primeros momentos de la vida. Esto mediante los procesos de socialización y los mandatos de género. ¿No? Reflexionamos sobre cómo los modelos tradicionales de masculinidad, además de perpetuar relaciones desiguales y distintas formas de violencia contra mujeres y niñas, también generan grandes costos para los propios hombres, pues limitan la expresión de sus emociones, se desalienta el autocuidado, se dificulta la búsqueda de ayuda y hay impactos directos en la salud, el bienestar, la calidad de vida y pues en la integridad y vida misma, ¿no? Como en los casos del suicidio que nos comentó. También se analizó cómo estos mandatos pueden derivar en expresiones contemporáneas de reacción frente a los avances en materia de igualdad sustantiva, los cuales podemos ver en las comunidades, en los discursos de las plataformas digitales que promueven narrativas antifeministas, resentimiento hacia las mujeres y la reafirmación de modelos de supremacía masculina, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico, la educación y la prevención de las violencias desde todos los ámbitos. Desarticular las masculinidades tradicionales nos implica cuestionar los estereotipos y normas que sostienen las desigualdades, construir
nuevas formas de convivencia basadas en la igualdad sustantiva, el respeto, la corresponsabilidad y el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Y desde el ámbito legislativo e institucional, creo que promover esta reflexión constituye una herramienta indispensable para prevenir las violencias y consolidar una cultura democrática e igualitaria, de manera que las mujeres y los hombres sepamos que hay otro modo de ser. Y como le comenté, la conferencia contó con participación de más de 220 personas provenientes de diversas áreas del Senado, como son la Secretaría General de Servicios Legislativos, el Instituto Belisario Domínguez, la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, por supuesto, el Centro de Capacitación y Formación Permanente, la Dirección General de Apoyo Parlamentario, la Unidad de Eventos, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, la Dirección General de Contabilidad, las comisiones de energía, de pueblos indígenas y afromexicanos, así como la oficina de la senadora Jacob Poleski. Pero además participaron diversos representantes de unidades para la igualdad de género, tanto de la Cámara de Diputados y Diputados como de los congresos locales, como de Baja California Sur, Ciudad de México, Puebla y Quintana Roo, así como de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de Cancerología, Financiera para el Bienestar, Correos de México, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la Auditoría Superior del Estado de Baja California, el Centro de Conciliación Laboral de Baja California Sur, el Comité de Planeación para el Desarrollo de Baja California, la Secretaría de las Mujeres, también de Baja California, el Ayuntamiento de Mulegé, la Coordinación de Gabinete del Poder Ejecutivo de Puebla y los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo. Cabe destacar que en esta conferencia ha habido mucha participación con sus comentarios y preguntas y que estuvieron presentes 13 entidades federativas. Entonces podemos ver que su participación, maestro Miguel, pues ha permeado no solo en el Senado de la República, sino en muchas instituciones y que esperamos que esta semillita pues germine, ¿no? En las instituciones por las personas que fueron partícipe de ellas. Quiero pedirles, por favor, que no olviden de hacer la encuesta de salida. Esto es muy importante para que nosotras podamos mejorar. Y bueno, especialmente que no se olviden de haber llenado el formulario con sus datos para que les podamos enviar sus constancias también. Sean un poquito pacientes, tardamos más o menos una semana en enviarlas, porque pues son muchas personas, son 220, contémplenlo, no se desesperen. Y bueno, finalmente no me queda más que agradecerte de nuevo, maestro Miguel, por tu participación y pues constatar que esta amplia participación refleja el gran interés y compromiso que tenemos las instituciones públicas por fortalecer nuestras capacidades para incorporar la perspectiva de género, promover masculinidades igualitarias y contribuir a la construcción de espacios libres de violencia. Y quisiera solicitarles, por favor, para quienes tengan cámaras y no todos tienen cámara, no pasa nada, no se preocupen, no tienen que disculparse en el chat ni nada, pero si está en sus posibilidades poder encenderla, estaría muy bien para que podamos tener la foto final con quienes sí tienen este instrumento de trabajo. Si les parece, les voy a dar unos segundos para que las vayan encendiendo. Y voy a contar hasta 5 en un momentito para que veamos justamente, podamos más bien tomar la foto. Entonces, voy a contar. 1, 2 y 3. Una más. 1, 2, 3. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia naranja. Que tengan muy bonita tarde. Gracias, hasta luego, adiós. Gracias, saludos. Hasta luego.